Rodríguez. Buenos días a todos. Hola Paula, buenos días. Hola, buenos días. Permítame un segundo. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, señora. Espérame, cambio acá la configuración de la visualización. Listo. ¿Ya la estamos viendo? Sí. Listo. Bueno, entonces, primero que todo, pues buenos días a todos. Muy bienvenidos a este conversatorio. También quiero agradecerle a Analítica Académica la oportunidad de estar acá y de poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que trabajamos todos nosotros a diario en aras de la educación en el mundo. Veo que tenemos muchos compañeros de otros países también bienvenidos a esta reflexión. Yo quiero abordar hoy un tema acerca de una expresión que, bueno, de algo que hablaban mucho esta mañana y es las personas que hacemos todo esto posible, pero de algo que acaba de hablar mi compañera y que me parece importante. Ella al final de su intervención dice, pero al final de todo esto, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y pues las personas lo hacemos. Entonces, quiero comenzar con esto y es que dentro de los sistemas internos de aseguramiento, desde las apuestas educativas, desde lo que nosotros hacemos día a día, los que estamos apasionados por esto, definitivamente nos formamos en estas instituciones y llegamos juntos con las comunidades educativas y eso fue el principio. Mantenernos juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Esta frase de Henry Ford me parece que habla bastante de cómo desde lo humano definitivamente pues miramos eso. Entonces quiero comenzar con algunas consideraciones. La primera es que yo quiero que todos nosotros en todos los lugares donde estamos en este momento, en Panamá, en Chile, en México, en Colombia, en muchos lugares, pensemos, miremos los proyectos educativos institucionales de nuestras universidades o de las instituciones educativas a las que pertenezcamos inclusive hacia toda la vida, porque un sistema interno de aseguramiento corresponde a cualquier nivel de educación, porque debe ser una forma de ser y de manifestarse de una institución. Y miremos esos proyectos educativos y miremos las misiones. Y al interior de esas misiones identifiquemos cuántas misiones excluyen hablar de las personas como su centro. Porque es importante saber hacia dónde van nuestras instituciones. Nos lo decía nuestra compañera ahorita y es en esa declaración. ¿Cuántas misiones y proyectos institucionales que tenemos declarados los conocemos, los tenemos apropiados? ¿Y cuántos en ellos identificamos que tienen como centro a las personas? Y aún más, ¿cuántos de ellos declaran la formación integral y qué comprensión tenemos de la formación integral? ¿Esto por qué? Porque el aseguramiento, porque los sistemas internos de aseguramiento dicen, y cuando dicen que nosotros lo que hacemos es montar todas esas estructuras para honrar la promesa de valor. Nuestra promesa de valor son las misiones que nosotros declaramos y son los proyectos educativos a través de los cuales desplegamos esa promesa de valor y generamos políticas, procesos, estrategias, etcétera. Entonces, ¿cuánto de eso que está centrado en las personas y cuánto de eso que está centrado en la formación integral que incluye a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros colaboradores y a la sociedad en su conjunto, realmente cuando se despliega en el sistema interno de aseguramiento sigue teniendo como centro a las personas o de pronto la mirada se desplaza a los instrumentos, a las métricas, a los resultados, a otros temas? Pero también quiero que piensen y que reflexionen acerca de cuántas de las promesas de valor que nosotros estamos haciendo en nuestras apuestas formativas incluyen o excluyen a los grupos de interés. ¿Cuántas de esas tienen en cuenta que efectivamente nosotros somos con nuestra circunstancia? Y que en esa medida ese aseguramiento y esos procesos no los hacemos solos. No se generan en una oficina, se desarrollan en los momentos de verdad en el aula, se desarrollan en los momentos de verdad que hacemos con proyección social en las comunidades que atendemos, los hacen nuestros investigadores cuando están generando grupos de investigación, cuando hacen proyectos en sinergia con otras instituciones, con el sector externo, con redes académicas. Entonces, quiero que comencemos con estas reflexiones porque quiero que miremos, cuando hablamos de sistemas internos de aseguramiento,
si tenemos esto claro, si lo tenemos apropiado, si está en nuestro lenguaje y en nuestra narrativa diaria, o si de pronto hablamos también de otras dimensiones. Entonces, nosotros para lo que estamos acá y para los que pues, trabajamos en educación, estamos para ayudar o para colaborar o participar en proyectos de formación integral de las personas, para proyectar nuestros países, para contribuir en esa construcción de sociedad que nosotros hacemos día a día, y en el centro están las personas. Entonces la pregunta es qué tan claro tenemos eso al interior de nuestros sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y lo pregunto porque a veces nos pasan cosas. Voy a hablar por mí. Yo he trabajado en varias instituciones de educación superior, también he trabajado en colegios y he podido trabajar o he podido acompañar procesos con educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y en ocasiones uno puede escuchar temas acerca de que cuando llega un proceso de evaluación o cuando llega un proceso de creación de programa o cuando llega un proceso de renovación de programa o cuando me van a evaluar a mí un proyecto de investigación o cuando yo tengo que hacer una medición de impacto, estas expresiones o estas dinámicas causan inquietud en la comunidad. Eso me ha pasado. No se reciben como una oportunidad de mejora, no se reciben como una oportunidad de transformación, sino que a veces pueden generar inquietud y pueden generar otras lecturas. ¿Acaso nos ha pasado, a mí me ha pasado, que luego de que nosotros hacemos todos estos procesos, creamos nuestros programas, evaluamos nuestros programas, hacemos los planes de mejoramiento de nuestros programas, conformamos los equipos para la ejecución, formamos a las personas para poder hacer la ejecución de esos programas, cuando ya vamos al momento de ejecutar, no solo de planear estratégicamente, sino de ejecutar estratégicamente, comenzamos a encontrar limitaciones de recursos, de tiempos, de circunstancias, que en ocasiones frustran a esos equipos de trabajo. De pronto nos ha pasado. Nos ha pasado que cuando tenemos que desarrollar estos procesos, ya sean de forma periódica o ya sea porque tenemos un proceso de creación, por ejemplo en Chile lo llaman licenciamiento, o cuando tenemos un proceso de acreditación de alta calidad, o bueno, y nosotros convocamos a la comunidad, ¿cierto?, para elegir esos líderes que van a llevar adelante esos procesos. Ya hay personas que nos dicen, no quiero liderar estos procesos. De hecho, lo decía esta mañana Paola, sin duda. Ella nos decía, se ha desdibujado el rol del profesor y de pronto en ese desdibujamiento hay profesores que ya ni siquiera quieren liderar estos procesos porque ellos no sienten que efectivamente ellos estén desarrollando ahí una labor. O nos ha pasado que cuando tenemos que hacer nuestros procesos de convocatorias de públicos, pues para hacer esa retroalimentación, ese feedback con el contexto, los empresarios y aliados no asisten a nuestras convocatorias. Es difícil que ellos asistan, nos toca convencerlos, nos toca mirar, inclusive a veces mirar cómo hacemos que nuestros egresados participen activamente de estos procesos y de su retroalimentación. Y también cuando esto pasa, me voy a ir un poquitico más hacia adelante, hemos visto cuántas veces los llamamos para contarles qué pasó y mirar las apreciaciones que ellos tienen y decirles entonces qué transformaciones vamos a hacer fruto de todo lo que hicimos. O nos ha pasado que a pesar de todos los esfuerzos institucionales de convocar, de formar, de incentivar, de generar escenarios, los estudiantes no participan conscientemente, no ven los resultados. Así las instituciones hagan grandes e ingentes esfuerzos y en ocasiones ni siquiera creen en estos procesos. Esto fue lo que a mí cuando nos hicieron la invitación, estas reflexiones que les estoy comentando, fueron las que realmente a mí me movilizaron a que nosotros hoy también tuviéramos, después de estos espacios de para qué un sistema, cómo se concibe el sistema, cómo podemos implementar un sistema, también volcáramos la mirada hacia, bueno, pero ¿y qué pasa con las personas en el sistema? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que voltear la mirada y ese factor humano hacia el sistema? Y entonces, pienso que definitivamente tenemos que volver al principio. Y el principio es que lo humano es el punto de partida. Lo humano, tenemos que mirar cómo desde estos sistemas reflexionamos diariamente en nuestras instituciones sobre cómo lo humano es el punto de partida y cómo ese humano en el punto de partida lo podemos leer desde dos perspectivas. Uno, desde el acto educativo que se da.
El primer acto educativo que nosotros aseguramos es el que sea en el aula, el que sea en ese encuentro maravilloso entre el estudiante y el profesor o el tutor que lo acompaña, que hemos tenido el privilegio de acompañar esos procesos formativos. Y fíjense en que ahí es el punto de partida. El punto de partida es cuando en ese acto educativo un investigador o un líder de grupo de investigación con sus semilleristas genera conocimiento. Ese es el punto de partida. Cuando un profesor con sus estudiantes va a intervenir una comunidad y va a aportar y hacer transferencia de conocimiento, ese es el punto de partida. Y por otro lado, también tenemos todos los temas de creencias, valores y principios. Y como en todos estos temas de creencias, valores y principios juega bastante lo que entendemos desde las culturas de cada una de las instituciones. Cada institución, confesional o no, pública, privada, bueno, tiene un sistema de valores y obviamente estos puntos de partida están en esas comprensiones, en esos acuerdos que nosotros hacemos y de ahí también parten esas formas de interacción que se dan dentro del sistema interno de aseguramiento de la calidad. Segundo, que definitivamente cuando nosotros miramos y fijamos la mirada en el factor humano del aseguramiento de la calidad, nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que hemos transitado, al menos en Colombia. Bueno, les pido ayuda, pero creo que llevamos ya 94, 2004, 2004 ya casi 30 años. No sé, los otros países, Chile sé que también tiene un gran recorrido, México. Y miremos en todos estos 30 años que hemos aprendido todos, cómo las comunidades académicas se han transformado, cómo todos hemos apropiado estas nuevas formas de ser y de hacer en la educación y cómo toda esta comunidad académica en su conjunto se ha convertido en un talento único, difícil de imitar, en un talento que ha aprendido a conocer cómo generar procesos educativos, generar productos educativos, brindar servicios educativos de alta calidad y cómo todo esto también se ha dado por procesos conjuntos de formación, de empoderamiento e inclusive de proyección. Hay personas cuyo proyecto de vida lo tenemos en la educación y en la forma como proyectamos esto. Entonces, este es el segundo punto. Y miren que ahí nosotros comenzamos a mirar que en las instituciones se comienzan a gestar dinámicas como los proyectos comunes y los proyectos de vida. Un proyecto común de apostar a una educación, de apostar a un proyecto, de apostar a la transformación de un entorno, de apostar a intervenir problemas importantes, pero eso lo hacen las personas. Y por lo tanto, esa apuesta comienza a ser parte del proyecto de vida de las personas y no lo podemos dejar de lado. Y pues al final el punto, lo humano como punto de llegada. Lo humano como punto de llegada porque cuando nosotros miramos este factor humano al interior de los sistemas internos de aseguramiento, pues ¿qué vemos? Vemos que si el proyecto educativo del que yo les hablé al inicio nos habla de la formación de personas, de seres humanos integrales que están en la capacidad de responder a las dinámicas del mundo, que están, bueno, que pueden transformar sus sociedades, pues eso dice que lo humano al final es la llegada del sistema interno de aseguramiento, que nuestros proyectos educativos y esa promesa de valor es la llegada del sistema interno de aseguramiento, que esa visión estratégica debe volver a la persona como centro de su ser y que definitivamente volver a tener en el centro lo humano es tener una concepción teleológica de esa calidad educativa que esta mañana, por ejemplo, Paola nos decía, ¿y qué estamos entendiendo entonces por calidad? ¿Cómo estamos comprendiendo esa calidad? Entonces, mirando esto, pues hablemos de las personas. Ya que estamos hablando de personas, hablemos de las personas y al menos hagamos un breve intento de identificar esas personas que hacen parte de estos procesos y a las que yo invito que hoy en esta reflexión volteemos o volvamos a redirigir la mirada. Nosotros tenemos grupos de personas que, como nos lo han venido explicando durante toda la mañana, son exógenas, pero también hacen parte de la comunidad educativa. Esas partes internas, ¿quiénes son? Nuestra comunidad académica como estudiantes, profesores, egresados, colaboradores. Yo acá me tomé yo acá coloqué egresados señaladito porque en ocasiones perdemos la vista al egresado y en ocasiones solo llamamos al egresado para ciertas cosas, pero se nos olvida que en las apuestas de educación para toda la vida, la que nos invita a la UNESCO, pues ellos también son el objeto permanente de nuestra vocación. También tenemos a las personas que lideran las instituciones en las que nosotros participamos, esos órganos de gobierno que de alguna manera también direccionan, pero que también nos piden a nosotros resultados acerca de esto. Tenemos beneficiarios, ¿cierto? Tenemos al gobierno,
Tenemos el mercado laboral, donde tenemos a los empleadores, tenemos a nuestros padres y tutores, tenemos a las organizaciones educativas, al medio y la sociedad, a proveedores externos y también tenemos aliados estratégicos con los que podemos o no desarrollar proyectos en conjunto. Estas personas cuando se integran en esta mirada del sistema interno de aseguramiento, entablamos cierto tipo de relaciones con ellas. Y la pregunta es cómo inician esas relaciones, cómo se cultivan esas relaciones, cómo se proyectan esas relaciones y cómo, lo decían también ahorita, creo que lo decía Mónica, y cómo eso se da sostenible en el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones, tenemos unos grupos de personas con los que nosotros tenemos una relación de satisfacción. Nosotros generamos o tenemos un servicio educativo o generamos unos productos educativos, dígase programas académicos, dígase proyectos de investigación, dígase proyectos de intervención con el entorno, etcétera. Y son personas a las que nosotros les brindamos ese servicio, pero al mismo tiempo las involucramos en ese desarrollo de ese proyecto educativo y son a las personas con las que nosotros pues deseamos que se sientan satisfechas y que sientan que ese proyecto efectivamente se está desarrollando. Ahí, por ejemplo, podemos ubicar a nuestros estudiantes, profesores, algunos colaboradores, algunos egresados y en ocasiones para algunos temas, nuestros aliados estratégicos. También podemos entablar gestión, que tiene que ver con involucrar y atraer activamente. Ahí que estamos hablando de ese grupo de personas con las que nosotros no solamente nos involucramos con ellos en los procesos, sino que aparte debemos atraer para poder estar renovando la oferta, renovando el servicio, respondiendo de forma pertinente a lo que nos está pidiendo el contexto, atendiendo las necesidades de la industria, de las profesiones del futuro, en estos espacios. Entonces, también tenemos ese tipo de relacionamiento. Tenemos otro que es en el que, el de arriba, pienso que es la mirada pues que generalmente debemos tener con esto, pero siento que la de abajo es la que prepondera en los sistemas internos de aseguramiento y es el relacionamiento respecto al monitoreo y respecto a la parte de información. Respecto a la parte de monitoreo, debo decir que efectivamente nosotros monitoreamos. Nosotros monitoreamos las relaciones, ¿cierto? Los múltiples canales de relaciones que se dan en estas partes interesadas. ¿Por qué? Porque con ellos generamos procesos académicos, procesos de investigación, procesos de internacionalización, temas de proyección social, etcétera. Y eso significa para nosotros que estamos entregando constantemente resultados. Entonces tenemos las métricas poblacionales, nos piden las métricas de investigación, nos piden medir incluso la interacción y la forma como nos relacionamos con esos contextos, la forma como estos productos tienen impacto en los contextos y creo que ahí es donde hemos centrado la mirada del sistema interno, entre muchas otras cosas que monitoreamos. Y también tenemos el relacionamiento con a quienes debemos informar. Nosotros, por ejemplo, acá para el caso de Colombia, nosotros debemos informar al Ministerio de Educación Nacional, nosotros debemos informar al DANE, nosotros debemos informar a MinCiencias, nosotros debemos informar al CNA, nosotros tenemos múltiples fuentes para informar. No desconozco cómo sean esos sistemas de captura y esos sistemas en otros países, pero creo que los sistemas internos se están centrando en esta parte de abajo y de repente es importante que en ocasiones hagamos énfasis en la parte de arriba y es como nosotros trabajamos ese feeling y ese trabajo en equipo con las comunidades con las que nos relacionamos. De tal manera que nosotros podamos identificar esas fuerzas positivas que podemos desarrollar con ellas. Entonces, en este proceso, ustedes saben que en el relacionamiento de las personas se generan fuerzas y se generan tensiones. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas positivas que pueden llegar a acompañar, a proyectar, a afianzar y a ser sostenible en el tiempo y útil para una institución de educación? El sistema interno de aseguramiento. Bueno, las fuerzas son, acá yo identificaba las tres primeras, es que eran confianza, compromiso y credibilidad. Porque si yo puedo generar fuerzas de confianza con estudiantes, profesores, egresados, colaboradores y con las partes interesadas, puedo también comenzar a establecer y a hacer más fuertes los lazos de compromiso, de los compromisos que adquirimos hacia adentro y hacia afuera de las instituciones en esas apuestas educativas que nosotros tenemos. Y eso definitivamente, cuando uno hace las cosas bien,
Y cuando uno actúa bien, definitivamente eso genera credibilidad. Y eso quiere decir que esta parte de la fuerza de la credibilidad es tan arrolladora que la calidad no me la tiene que conferir nadie. La calidad no me la tiene que certificar un ente externo, ya sea ISO, no me la tiene que acreditar un órgano externo, ¿cierto? Digamos que esto se convierte en una consecuencia, en un producto más de mi alta calidad, pero no ni en la finalidad ni hacia dónde yo voy, ¿no? Sino que se convierte en una convicción donde todos creemos en lo que estamos haciendo, pero aparte el contexto externo nos reconoce y nos dice, sí, tú eres de alta calidad, tú eres de alta calidad. En el voz a voz dicen, esa institución es de alta calidad, ese profesor es brillante, ese investigador es él. Y eso es lo que definitivamente genera y lo que debería generar estos procesos. De tal manera que establezcan al interior de esto dinámicas de participación, dinámicas de colaboración y dinámicas de cooperación que nos ayuden a sobrellevar estos temas y que sean el core, que sean realmente el core. Yo acá les quiero decir algo, bueno, no, ahorita de intenciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estas fuerzas, cuando nosotros logramos trabajarlas, cuando nosotros logramos mirar cuando estos procesos se hacen de una forma tranquila, de una forma organizada, cuando logramos vincular, crear esa confianza, esa credibilidad, comenzamos a ver cosas que salen a la luz. Comenzamos a ver cómo las personas hablan de la identidad de sus instituciones, tienen un sentido de pertenencia de las instituciones, hacen una apropiación de su proyecto educativo, hacen una apropiación de su programa, de lo que están haciendo, hablan con orgullo de su universidad y de su profesión en otros escenarios, crean redes de colaboración, tenemos grupos y personas con empoderamiento. Comenzamos a ver surgir líderes estudiantiles, por ejemplo, que de forma positiva incentivan a sus estudiantes a trabajar y a poder hacer proyectos interesantes. Comenzamos a ver cohesión, comenzamos a ver dinámicas de contribución, de retroalimentación, de legitimación, de innovación y de transformación. Y específicamente para el caso de Colombia y bueno, y también para las acreditadoras internacionales, si ustedes se dan cuenta cuando nosotros podemos llevar estos temas a feliz término, ¿qué nos están midiendo ahora? Ya no nos miden capacidades, nos están midiendo innovación y transformación y nos están midiendo la retroalimentación y el rol de estos grupos al interior de nuestras instituciones. Por lo tanto, quizás centrar la mirada en el sistema interno de aseguramiento haga que estos temas se den de forma natural y sea mucho más fácil capturarlos. Pero a veces esto no es tan fácil, entonces acá les cuento la anécdota para dar paso. Hace poco hablando con una persona, esa persona me dijo que hay personas que tenemos una visión muy romántica y muy idealista de la calidad y del aseguramiento. Yo entendía a esa persona porque estaba abrumada por la cantidad de trabajo que tenía, sin embargo, yo decía, ojalá y nunca perdamos eso, porque también comenzamos a identificar que cuando perdemos de vista lo humano, que de verdad que suele pasar bastante, yo sé que algunos pueden sentirse identificados con algunas dinámicas, lo que nosotros en vez de ver de las dinámicas positivas que estábamos viendo, lo que comenzamos a evidenciar es que comenzamos a ver estrés, comenzamos a ver confusión, que cuando estamos desarrollando estos procesos, la gente, por ejemplo, puede sentir reproceso, el proceso del reproceso, del cambio del mil reproceso. Uno puede comenzar a identificar agotamiento en las personas, unos climas organizacionales fuertes. Comenzamos a ver que los resultados tienen más importancia que las personas. Comenzamos, por ejemplo, a ver dinámicas de conflicto. Puede que las partes interesadas sientan temas de utilitarismo, solamente me llaman cuando me necesitan, solamente me mandan una encuesta cuando me necesitan. O sea, solamente cuando hay algo en lo que uno pueda ganar, me llaman. Puede ver uno dinámicas de frustración. Puede de pronto uno llegar a ver temas de falta de credibilidad. Puede llegar a ver uno temas de desinterés. Podemos llegar a vivir, comenzaban con algo de eso esta mañana cuando hacían la presentación de cómo se mira esto en Colombia, y es que podemos estar experimentando en algunos casos saturación de reglamentaciones, no solamente externas, no solamente del ministerio, no solamente del CNA, no solamente de las acreditadoras internacionales, no, también de nuestras instituciones cuando al hacer temas de ajuste para responder a esto, comenzamos a generarle una regla a todo. Esta mañana hablaban un poco de eso. Y se pueden estar experimentando temas de sobrecarga de trabajo. Entonces, comenzamos a identificar temas que afectan
los factores que nos afectan en las interacciones que deberían fluir en un sistema interno, porque es que es la comunidad académica que hace un sistema interno de aseguramiento, blinda una promesa de valor. ¿Para quién es la promesa de valor? Para las personas. ¿Quiénes gestan los procesos de estos sistemas? Las personas. ¿Quiénes producen la información? Las personas. ¿Quiénes la sistematizan? Las personas. ¿Quiénes hacen los proyectos de investigación que presentamos? Las personas. ¿Quiénes hacen los procesos de movilidad? Las personas. Entonces, si las personas no son el centro, es posible que comencemos a evidenciar fracturas muy graves en nuestros sistemas internos de aseguramiento y comenzamos a tener crisis en el liderazgo, podamos tener una cantidad de información una cantidad de información que ni siquiera es útil para analizar o que adolece de análisis. Podemos estar afectando la gestión de los procesos al interior de las instituciones. Podemos estar planeando estratégicamente, pero no ejecutando estratégicamente. Podemos estar generando brechas en la comunicación, ¿cierto? Que es una de las cosas que a veces nos reclaman nuestras partes interesadas. Es que pues ellos dicen, no, nosotros nunca sabemos nada. Pero también podemos estar viendo que definitivamente si no hay reconocimiento en las personas, estos procesos se afectan. Porque al final una creación de un programa, una renovación de un programa, una creación de una institución de educación superior, una acreditación de programa, una acreditación de alta calidad, bueno, cualquier producto de investigación, cualquier producto educativo que nosotros queramos mirar ahorita, el reconocimiento no es solamente de las cabezas. El reconocimiento es de toda la comunidad académica que está ahí vinculada, de las comunidades que hicieron parte. Cuando yo como institución de educación hago una intervención en una comunidad, yo no voy, hago mi proyecto, hago la intervención y me vengo y muestro que yo hice algo, desconociendo también el reconocimiento de esas comunidades. Reconocer a esas comunidades hacen que esas comunidades reconozcan y empoderen lo que nosotros hicimos, se sientan partícipes e incluso colaboren más, e incluso retroalimenten más, e incluso podamos hacer con ellos cosas aún más grandes. Entonces, tampoco tener eso, tanto el reconocimiento nos puede proyectar como no hacerlo. Entonces, acá, mirando un poco, revisando sobre la literatura, yo traté de buscar mucha literatura sobre la dimensión humana de los sistemas internos de aseguramiento. Los invito a que lo hagan, no se encuentra mucha, solamente encontré un encuentro que se hizo hace como unos 10 años, donde efectivamente ellos miraban el tema de la calidad humana en la calidad educativa. Estuve mirando entonces qué pilares podemos tener nosotros en cuenta como líderes o como acompañantes o como gestores de estos procesos del sistema interno de aseguramiento para el trabajo que desarrollamos. Y definitivamente, pues primero, la cultura, mirar el paradigma en el que estamos, en el contexto en el que estamos, tener una conciencia clara de nuestra promesa de valor, de las declaraciones que hacemos y de los valores y creencias y ser coherente con ellas en la parte y en el todo de la institución. El tema de la conciencia, como es esa convicción de hacer las cosas bien desde el primer momento y no que de repente yo las hago un año antes de tenerme que reacreditar o cuando me voy a presentar a condiciones iniciales para acreditación o cuando me van a visitar, sino hacer las cosas bien desde el principio y permanentemente. Que haya una conciencia y que fomentemos la conciencia de que es importante mejorar y transformarse. Que el hecho de que las cosas estén bien no significa que vayan a estar bien siempre, sino que las cosas pueden estar cambiando y transformándose rápidamente. Acá les quiero comentar, hace poco estábamos en un encuentro donde la persona nos decía nos contaba un cuento inglés que decía que había un lord inglés que tenía a su mayordomo y el mayordomo llega y le dice, Lord, el Támesis está creciendo. Y él dice, bueno, no, re bien. Vuelve el señor al momentico y le dice, Lord, el Támesis está creciendo. Él dice, bueno, no, buena la información. Vuelve la tercera vez y le dice, Lord, el Támesis creció y está inundando el pueblo. Ok, listo, bien la ciudad. Y al final él le dice, Lord, le presento el Támesis. El Támesis ha llegado a tu puerta. Y eso nos está pasando en educación superior. Esta mañana lo decían, los chicos ya no quieren estudiar, se nos transformó la educación digital. Nos hablaban esta mañana de Platzi, de Coursera, de cómo muchas transformaciones se están dando y por lo tanto estar bien y estar haciendo las cosas muy bien no significa que eso nos permita permanencia, sino que tenemos que tener esa conciencia de mejorar y transformarnos y más en un mundo que nos está cambiando las reglas de juego a cada minuto.
También, obviamente, en la conciencia esa visión de futuro y es por qué todos estamos trabajando, para qué todos estamos trabajando. No estamos trabajando para renovar un programa, no estamos trabajando para acreditar un programa, estamos trabajando porque estamos haciendo una apuesta por la mejor formación posible para nuestros estudiantes, por la mejor proyección posible de nuestros egresados, estamos trabajando por el mejor aporte que podamos hacerle a nuestra sociedad y el resto se convierte en productos que se asocian a esa convicción y el compromiso. Tengo otro cuarto pilar, que es el del ser, ese ser de calidad, le dicen el ser humano de calidad, el ser de calidad, que habla y que es testimonio de una identidad y de una vocación. Por ejemplo, nos pasa con nuestros profesores, la vocación, hay veces los estudiantes le conferimos esa alta calidad a un profesor porque su identidad, su vocación y su testimonio hablan por él, porque sus enseñanzas podemos haber salido del colegio y todavía lo pensamos y lo recordamos y sabemos que transformó nuestra vida. Ese profesor es un ser que tiene la calidad apropiada. ¿Por qué? Justamente porque fue consecuente con ello. Entonces acá pues veían esos pilares, la identidad y la vocación, también los temas de autocrítica y de responsabilidad frente a ese quehacer nuestro, frente a la madurez y la congruencia con la que asumimos los cambios y las transformaciones, definitivamente la integridad y la integralidad. Yo pienso que todos los que trabajamos en educación debemos trabajar con un tema ético importante, muy importante, y la vocación y la lealtad. Y dentro de la gestión, pues que obviamente todo esto, como ya lo hemos dicho acá, no me voy a ampliar, pues traspase todas estas áreas académicas, administrativas, financieras, obviamente que afectan nuestros temas de relacionamiento, afecta nuestros temas de internacionalización en un mundo que cada mes está más acá, local, y nuestros procesos de comunicación. Hoy cuando hablaban de la ISO 21000, yo me quise traer algunos principios justamente que la ISO 21000 lee en clave de la forma educativa y que me parecen importantes y que también nos pueden ayudar a iluminar cómo podemos trabajar en esta mirada de lo humano de los sistemas internos de aseguramiento. Uno tiene que ver con el enfoque a los estudiantes y a otros beneficiarios. Y es que definitivamente cuando las personas conservan la confianza de sus estudiantes, cultivan esa confianza con las partes interesadas, el éxito sostenido se alcanza. Que cada aspecto de la interacción proporciona una oportunidad de crear valor para todos, que sea un gana-gana constante y que definitivamente tenemos que entender esas necesidades actuales y futuras de nuestros estudiantes y de todas nuestras partes interesadas internas y externas para afianzar estos sistemas internos de aseguramiento y su credibilidad, porque si no creo que va a haber un momento en que van a perder ese piso, es posible que se pierda ese piso. También tenemos que hablar del principio de liderazgo visionario y es que definitivamente cuando gestamos líderes al interior de estos procesos, cuando lo humano se vuelve el centro, definitivamente está el tema de cómo se crea una unidad de propósito, de dirección, de gestión, donde todos alineamos estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos, que en estas metas se persiga tanto el bien de la institución educativa y de toda su comunidad académica como la de las partes interesadas y que generemos al interior de esto pues temas de que este liderazgo genere temas de dinamismo, honestidad, integridad, confianza, inspiración, perdón, lo siento, planeación y ejecución estratégica y pues nada y pues también sin lugar a dudas el tema del testimonio. El principio de compromiso con las personas, y es que pues para gestionar de manera eficaz y eficiente es importante respetar a todos e implicar activamente a todas las personas en todos los niveles. En épocas de polarización, qué importante es la comunicación. Que el reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia faciliten el compromiso de las personas en el logro de los objetivos. Y yo quiero reiterar eso, qué importante es el reconocimiento, el empoderamiento. Y bueno, ya acá me faltó también y la retroalimentación, que las personas sepan qué pasó con lo que hicimos, que las personas sepan qué pasó con su aporte, que si los niños opinaron que a ellos no les parecía las maticas, porque las querían verdes, entonces nosotros o fuimos y les explicamos por qué eran azules o les dijimos por qué eran verdes o les comentamos o los invitamos entonces a hacer un gran jardín diciendo que efectivamente escuchamos eso. Entonces, importante. Y esta toma de conciencia se logra cuando las personas entienden la importancia del rol que ocupan al interior de estos procesos, ¿cierto? La persona que hace, la persona que sistematiza, la persona que hace los proyectos, las personas que estamos en el back aquí de la gestión.
Y cómo todas esas pequeñas acciones al final son el gran todo que contribuyen al logro de la organización. Y entonces acá pues 5 Cs, ¿no? La complementariedad, la coordinación entre los equipos, la complementariedad, porque por ejemplo, yo sé cosas de filosofía, yo sé cosas de calidad académica, pero por ejemplo en la parte administrativa y financiera tengo grandes compañeros que me ayudan y me explican. Entonces es importante esa complementariedad, bueno, la coordinación, la comunicación entre todos, la confianza y el compromiso. Y tenemos el principio de gestión de las relaciones, donde definitivamente esta gestión de las relaciones con las personas van a influir en el desempeño de la institución. Si tenemos relaciones que no se cultivan de forma apropiada, no se van a ver, no va a haber una conexión con la institución y por lo tanto vamos a requerir dobles y triples esfuerzos. Entonces, es importante cultivar la relación, el respeto con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con nuestras partes interesadas, con la retroalimentación, con el reconocimiento, porque es mucho más probable lograr ese éxito sostenido cuando la institución gestiona estas relaciones con todos. Que esta gestión de las relaciones tenga definitivamente una transformación importante y decidida del rol de los sistemas de comunicación, porque acá nosotros podemos comunicar, podemos informar, pero ustedes también saben que hoy en día se puede desinformar hasta con una mirada. Entonces es importante saber cómo comunicamos, qué comunicamos, cuáles son los públicos a los que estamos comunicando, qué tipos de mensajes tenemos que saber dar para que ellos se apropien, para que ellos se enteren de lo que está sucediendo, para que sepan que pueden ser parte, que tengamos obviamente estrategias de negociación de conflictos, porque sí o sí en todos estos procesos vamos a tener momentos de tensión, momentos donde eh, yo no quiero hacer mi cebelaca, donde hay cosas que yo tengo que saber llevar, ¿cierto? Para poder llevar a feliz término estos procesos. Definitivamente el empoderamiento del trabajo en equipo, la participación de todas estas partes interesadas en la toma de decisiones. No solamente es que yo recojo lo que hacen todos y yo tomo decisiones, sino también cómo hacen parte de esta toma de decisiones y definitivamente el manejo de la información y el conocimiento que nosotros generamos de acá. También otro principio que pienso que está centrado en las personas y que tiene que ver con la responsabilidad social. Una responsabilidad social que tiene muchas acepciones en educación, muchísimas, que tiene muchas formas de comprensión, pero que podemos ver, por ejemplo, en el impacto que las instituciones generan en la vida de su comunidad, la responsabilidad social que se ve en el impacto educativo en los procesos de formación que nosotros llevamos con nuestros estudiantes, con los profesionales, en la forma como ellos al interior de las instituciones, de los colegios, de las universidades, bueno, de cualquier, llevan y comienzan a tener una forma de entender e interpretar el mundo, de comportarse en ese mundo, de valorar las cosas en la vida desde ese primer escenario. Después de la familia somos un segundo escenario de formación. Nosotros en el sistema educativo tenemos a las personas 12 años. Nosotros pasamos por ahí 12 años y quién de nosotros no, pues no tiene una mirada del mundo también a partir de ese proceso que conoció y de las personas con las que interactuó, y en muchas ocasiones estas instituciones fueron nuestro hogar al menos 10 años, entre colegio, bachillerato, bueno. También tenemos los impactos cognitivos y epistemológicos, porque nosotros como instituciones tenemos la responsabilidad de que pues, lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros trabajamos es en el conocimiento. Por lo tanto, las instituciones tienen responsabilidad en la forma como las personas participan de la producción de saber, de la producción de tecnologías, de cómo se comprenden, y hay nuevos paradigmas de la verdad, de la ciencia, de la racionalidad, de la legitimidad, de la enseñanza, de cómo hay veces nuestros grupos de investigación llegan a tener un impacto tan importante que corren barreras del conocimiento, y eso lo hicieron las personas. Fueron impactos que hizo la institución educativa desde el saber de sus personas. Y los impactos sociales, porque definitivamente las instituciones educativas tenemos un impacto a nivel económico, social y político. Y acá yo colocaba entre paréntesis o no, porque es que uno puede o no puede promover el progreso, crear capital social, vincular la educación con los estudiantes en la realidad que ellos están, en hacerse accesible a la institución, en la educación, en el conocimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, este es uno de los principios más fuertes que nosotros manejamos. El principio de la mejora, y es que definitivamente la participación de las personas en lo que nos comentaban ahora de la planificación, el desarrollo, la evolución de los procesos nos permitirá a nosotros generar cambios, innovaciones, aumentar la calidad desde una perspectiva práctica, aplicada, contextual.
Que la mejora también nos permita tener escenarios de motivación y de clima organizacional, que nos permita tener escenarios de reconocimiento y estímulos. A todos, desde la persona que recibe a nuestros estudiantes cuando ingresan a la institución y les dice buenos días, y les sabe pedir el carnet, les sabe dar información, les sabe dar una indicación, hasta los mismos dirigentes, pues a las personas que dirigen las universidades. Y obviamente pues la conducta ética en la educación. Y es que todos tenemos roles, acá solamente menciono algunos de muchos que yo sé que ustedes saben y que pues seguiremos aprendiendo en este camino. Y es que, por ejemplo, los estudiantes hoy en día ya vemos que muchos están asumiendo el reto de pensar los criterios de su aprendizaje, de hacer demandas, y son responsables de ello, de ser protagonistas de la exigencia de altos estándares y de la pertinencia de la oferta, porque eso también es calidad. Calidad no es que yo tenga una acreditación de alta calidad, pero mis estudiantes van y dicen que en otra universidad ellos ven cosas mejores. No, es que ellos también se conviertan o que podamos ayudar, que podamos, no sé, mirar cómo identificamos esos liderazgos también a favor de estas apuestas. Los profesores, porque son testimonio y ejemplo, son el momento de verdad en el aula, son quienes manifiestan obviamente pues la apuesta y la promesa de valor, y que deben ser esos principales dinamizadores de transformaciones de la práctica pedagógica y de correr esas barreras de conocimiento. Y la dirección y el gobierno institucional, que pues obviamente deben repensar sus criterios. Hoy en día ya estamos hablando de la gestión 5.0, que es volver a las personas, de saber leer el contexto, garantizar los recursos y generar sinergias. Y obviamente que en esta conducta ética no haya tolerancia a la corrupción, porque nosotros no podemos estar hablando de sistemas internos de aseguramiento de la calidad, nosotros no podemos estar hablando de alta calidad y tener prácticas que no sean pues correctas. Entonces, cuando lo humano está en el centro, pues, ¿qué puede pasar? Que fomenta la búsqueda de mejores ideas y aumenta el compromiso para llevarlas a la práctica, que genera identificación de las personas con los principios, valores e intereses de la institución, que genera motivación, colaboración, confianza, solidaridad, que nos ayuda a desarrollar equipos de alto desempeño con habilidades multifuncionales, nos ayuda y permite o genera escenarios para transferir conocimiento y para dar soluciones pertinentes. Nos ayuda a facilitar las rutas y los escenarios para la productividad, la efectividad y la transparencia. Nos ayuda a eliminar las barreras interfuncionales, esas islas que a veces existen donde cada pedacito es un feudo, y nos puede ayudar a promover la retroalimentación y soportar a las personas y los soportes de las personas entre diferentes disciplinas. Nos puede ayudar a posibilitar el mejoramiento en la calidad del servicio educativo y de sus productos, en programas, proyectos, sinergias, en crear un clima favorable al desarrollo de la creatividad, a aumentar la motivación y la satisfacción laboral, a facilitar el aprendizaje y el intercambio de información, de desarrollar el potencial y el talento de toda la comunidad, de incrementar los niveles de participación, de propiciar transformaciones y apoyarlas, porque los otros, al creer en nosotros, comienzan a apoyarnos, comienzan a financiar proyectos, comenzamos también a tener otros retos que tenemos nosotros y que sabemos que, por ejemplo, son ingresos diferentes a matrículas, bueno, cositas que nos tocan. Miren que las relaciones acá, cultivarlas nos puede ayudar para ese propósito, y que sea definitivamente un movilizador para el logro, la innovación, el impacto y un motor de inspiración. Y finalmente, pues yo quiero dejar la invitación de que tenemos retos que vienen grandes, en mirar cómo seguimos consolidando y fortaleciendo desde lo humano y desde una mirada que yo invito a que todos también tengamos las redes dinámicas y de colaboración abierta, de empoderar estos nuevos liderazgos, de ver cómo los empoderamos en estudiantes, en el personal de servicios generales, en nuestros investigadores. Es que la comunidad educativa es un universo tan grande, en humanizar el proceso. Yo pienso que definitivamente hay que humanizar el proceso, porque creo que se nos está yendo mucho a lo instrumental, se nos está yendo mucho a otros temas, y definitivamente hay veces nos alejamos del foco. Transformar las formas de evaluación, es posible que ya se hayan agotado formas y necesitemos renovarlas. Visibilizar los esfuerzos y los aportes que todos hacen en estos procesos, en estos diferentes momentos del sistema. Reconocer, yo insisto con reconocer, transferir el aprendizaje y retroalimentar a los públicos. Es importante que ellos sepan qué estamos haciendo, pero también transferirles, ayudarles a mejorar, mirar en qué podemos trabajar conjuntamente, o decirles, ¿saben qué? Ustedes nos ayudaron, nos dijeron, pero no pudimos. Eso también es retroalimentar. Eso también es generar confianza. No pudimos, entonces busquemos otra forma. Digitalizar lo necesario,
en un mundo que ahorita, o sea, que no tengamos sobrecarga de información, sino la información necesaria, pero que también digitalicemos lo necesario y automaticemos lo necesario. Recobrar la confianza en las partes interesadas me parece que en algunos casos puede ser muy, muy importante. Acá en Colombia tuvimos, de hecho, por ejemplo, ahorita hace poco un tema de acreditación de alta calidad de una institución y las personas ni siquiera entendían de qué se trataba y pensaban que los programas iban a cerrar. Entonces, sí es importante el tema de recobrar la confianza, enseñarle a las personas de qué se trata todo esto y fortalecer esa credibilidad. Tenemos los retos del sentido de pertenencia, sobre todo con estos estudiantes que son a veces gaviotas, ¿no? Vienen, no vienen, bueno, formar continuamente y promover estos espacios de conocimiento y experiencias compartidas como las que hoy nos están ofreciendo y pues que hoy nos ha abierto analítica académica y pues hacer más livianas las estructuras. Y yo quiero pues finalizar diciendo que en reflexiones que he tenido con una compañera que aprecio mucho y que me ha acompañado en este proceso, que es Julia, pensamos que si bien el centro de nuestros proyectos educativos son los estudiantes y son las personas, definitivamente el centro del aseguramiento son las personas y es la calidad humana con la que trabajamos día a día para asegurar la calidad educativa. Les quiero agradecer el espacio y muchísimas gracias. Paola Andrea, muy reveladora y muy importante tu presentación. Te agradecemos mucho. Es clave, y lo que dices tú, humanizar el proceso. Tener siempre en consideración la dimensión humana apegada, o digamos, junto con la dimensión metodológica en la implementación de estos sistemas de aseguramiento de la calidad. Pero no se nos debe olvidar, o sea, todos sabemos que sí, todos sabemos que está por ahí, pero nunca nos hemos puesto a hacer esa reflexión tan importante que hiciste en este momento. De hecho, me llamó la atención, Judy Sequeda nos dice, ¿cómo hacer entender a los líderes de los procesos estratégicos que las fallas y salidas no conformes del proceso no es culpa de las personas, sino existen errores e inconvenientes en los procesos? Esto porque sucede con los docentes, dado que por la nueva normatividad ha generado que líderes de vicerrectoría se conviertan en una cacería de brujas para identificar cuál es el profesor más malo y cuál es el más bueno para recriminar a uno y enaltecer a otro, y no se dan cuenta que en realidad le falta formación docente a nivel pedagógico didáctico en el caso que exija al estudiante lo tachen de mal. Entonces, realmente lo que estamos diciendo es no solamente es los procesos, las personas, y las personas hay que tenerlas en cuenta para todo esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta adicional, por favor. Yo quisiera de pronto hablar algo de lo que Judy toca. Mira, Judy, justamente yo pienso que el tema de lo humano se ve como desde las dos perspectivas, desde los que hacen y desde los que lideran y desde los que tienen que responder. Y en lo humano todos tenemos que aprender permanentemente. Yo creo, leyendo lo que tú nos estás colocando, que cómo hacer eso, yo creo que las instituciones en ocasiones para hacer estos procesos de aseguramiento debemos hacer un par en el camino y hacer procesos de reflexión, debemos hacer procesos de encuentro entre las personas y generar momentos como de comunicación, pero también de delimitación de las responsabilidades. O sea, aclarar en un sistema, porque formar, no solamente tú formas en la norma. Mañana nos cambian la norma, Judy. Entonces, mañana nos tocaría volver a comenzar, pero la calidad debe permanecer. Entonces, la institución cuando hace dentro del sistema interno de aseguramiento su declaración de la calidad, sería importante que de pronto lleváramos las reflexiones a nuestras instituciones de y cómo se lee la calidad en clave humana, cómo se lee en el relacionamiento con los profesores, cómo se lee en el relacionamiento con las partes interesadas, cómo se lee con la alta gerencia, porque definitivamente, fíjate que, por ejemplo, puede pasar esa situación que tú estás colocando y esos profesores que pueden tener un aprendizaje y que pueden tener muchas cosas para aportar, simplemente se van. Y entonces comienzas a tener esfuerzos que pierdes día a día y pues también son esfuerzos de las instituciones en la permanencia, en la calidad académica, en la credibilidad de los estudiantes que comienzan a ver una alta rotación. Yo pienso que cómo hacer es invitar a que las instituciones hagamos pares y hagamos procesos de reflexión y hagamos miradas desde lo humano
a la institución a las que pertenecemos, a las que dirigimos, y muchas universidades están entrando en este proceso. Hay universidades que, por ejemplo, vienen trabajando en lo de Best Place to Work, creo, que les obliga también como a repensar esa relación con sus colaboradores, con los profesores, con la comunidad. Hay otras que también lo vienen pensando desde su relacionamiento y desde las prácticas de las mediciones psicosociales que hacen, desde los procesos de bienestar. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, pues es posible que también con bienestar se puedan hacer cosas importantes.